Damos la bienvenida a nuestro hermano Alan, ¿verdad? Trae palabra del Señor, ¿verdad? Que el Señor lo use en gran manera. Muchas gracias, hermano. Señor les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? ¿Sí se acuerdan de mí o ya se olvidaron de mí? ¿Quién se acuerda de mí? Algunos, poquitos. Pero me da gusto ver que hay muchas caras nuevas. Gloria a Dios. Para los que no me conocen, esta iglesia ha sido parte de mi vida por muchas razones. En esta iglesia yo aprendí a alabar al Señor. Gloria a Dios. ¿En qué sentido? Aquí tomé clases de música, aquí fue la primera vez que aprendí a tocar la guitarra, la primera vez que fui parte de un grupo de alabanza. Y también aquí fue la primera vez que serví al Señor de manera concreta, junto con mi hermano. Estuvimos a cargo de esta iglesia durante alrededor de 9 meses. El Señor tuvo otros planes, pero aquí fueron nuestras primicias. Gloria a Dios. Y este lugar es muy especial para mí en mi corazón, porque también este fue el primer lugar donde mis papás trabajaron. Gloria a Dios. Y aquí la presencia de Dios es increíble. Me gusta volver y ver que la iglesia está creciendo, Gloria a Dios. que la iglesia está fructificando. Y bueno, les voy a invitar a que busquemos en nuestra Biblia, en Efesios, capítulo 6. Efesios, versículo 6. Permítanme, ya está, se me movió todo. En nombre de Cristo. Gloria. Aleluya. Efesios capítulo 6, versículo 10, y vamos a leer del 10 hasta el 20, amén. Nos ponemos de pie en reverencia a la palabra del Señor. Y la palabra de Dios dice, vamos a leerlo todos juntos. Vamos un versículo yo, un versículo ustedes y nos unimos en el último, amén. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el tiempo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Todos juntos, por el cual soy el atador en cadena, que con denuedo hable de él como debo hablar. Vamos a orar. Señor y Padre bendito, Señor, en esta mañana, Señor, te damos gracias, Señor, por la oportunidad de estar aquí en tu casa, Señor, en esta iglesia. Padre, te pido, Señor, que toque nuestro corazón, Señor, que uses mi boca, que uses mi corazón para compartir la palabra que tú tienes para esta iglesia, para este momento, Señor. Te pido, Señor, que sea de gran bendición, Señor, y que todos podamos tener un corazón y oído presto a tu palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su lugar, mis hermanos. El día de hoy vamos a tener el tema que se llama el cristiano que crece y su batalla contra el enemigo. Nuestro pastor me estuvo comentando que han estado viendo los temas acerca del crecimiento. Y cuando leíamos este versículo, cuando yo era muy joven y escuchaba todo esto de la armadura de Dios, yo me imaginaba que nosotros íbamos a salir, íbamos a pelear como tal. Yo me imaginaba a un guerrero, como los que vemos medievales, con su espada, con su casco, con su yelmo.
Pero aquí el apóstol Pablo nos habla acerca de todo esto como preparación para lo que tenemos que hacer. Nosotros como cristianos vamos en un crecimiento espiritual paulatino. Desde que empezamos nosotros a entender y aceptamos al Señor en nuestro corazón, empieza un crecimiento. Nosotros como seres humanos vemos un crecimiento físico. De los niños lo vemos más grande, ¿no? Los niños crecen rapidísimo. Algunos de los niños que yo conocí en esta iglesia pues ya son adolescentes y yo cada vez me siento más viejo. Y después cuando llegamos a cierta edad como que nos estabilizamos, ¿no? Como que ya no hay mucho cambio en nosotros. Y ya después de repente, como dice la gente, dice, damos el viejazo, ¿no? Ya de repente vamos para abajo. Esa es la manera en cómo crecemos físicamente. Tenemos un crecimiento exponencial cuando somos pequeños, llegamos a una juventud, llegamos a una madurez, quedamos como estables y después viene el declive. Pero así no es el crecimiento con el Señor. El crecimiento con el Señor no tiene límites. El crecimiento con el Señor, tenemos algo bien increíble, que es que tenemos un punto de partida, un punto al que queremos llegar, que es nuestro Señor Jesús. Él es el punto, Él es el varón, Él es con el que tenemos que medirnos para ver si estamos en crecimiento o no. Y cuando el pastor me daba este tema, me puse a estudiar, y la primera parte donde el Señor me guió fue acerca de la vida de Daniel. Daniel se parece mucho a nosotros, porque él vivía en una sociedad la cual no glorificaba y alababa al Señor. Nosotros vivimos en una sociedad así. Estamos en una sociedad difícil, donde no está permitido como tal, no es obligatorio que nosotros alabemos al Señor. Tenemos muchas cosas que están a nuestro alrededor. Para los que soy nuevo, para ustedes y todavía no me conocen, la razón por la que tuvimos que dejar esta iglesia fue porque me tuve que ir al Reino Unido, a Inglaterra. Cuando llegué allá, básicamente llegué a un reino desconocido. Allá todavía existen los reinos, son 4 reinos. Inglaterra está compuesto el Reino Unido está compuesto por Inglaterra, por Gales, por Escocia y por Irlanda del Norte. 4 reinos que hacen una nación. Cuando llego a ese lugar, yo me encuentro con una sociedad que está muy diferente a nosotros. Me encuentro de que se supone que deberían estar adelantados, pero al adelantarse tanto, su corazón se ha enfriado. Yo llegué, ahorita que hice el doctorado, llegué a una nación que se llama Gales y estaba en su capital, que se llama Cardiff. Si ustedes conocen un poquito de los avivamientos, hubo un avivamiento en Cardiff en 1914. Una ciudad la cual estaba bien económicamente, porque ahí fue la capital del carbón. Era parecido como Pachuca, era una ciudad minera, sacaban el carbón y de ahí sacaban el carbón para todas partes del mundo. Tenían que llegar, era el último punto, digamos, del continente europeo. Cualquier barco que quería llegar a América tenía que cargar ahí su combustible. Entonces Cardiff se llenó de mucho dinero. Y ustedes saben, cuando hay mucho dinero, pues los comerciantes quieren gastárselo. ¿En qué? En diversiones, había muchos bares, había mucha prostitución. Pero el Señor tuvo misericordia de este lugar y hubo un avivamiento. Y ese avivamiento llegó a través de una persona que no era la que muchos pensarían sería la más idónea. Se llamaba Evan. Él era un muchacho que se parece mucho a la historia, mucho a Pachuca. Era un minero. Él era un joven que iba a la iglesia, tal vez como tú, tal vez como yo. Pero lo que él tenía era que tenía un amor y una pasión por Dios increíble. Él lo que hacía cuando su papá enfermó, que también era minero, entonces él tomó su turno para ir a trabajar a la mina. Entonces él decía, ahora ¿cómo le hago? Yo quiero evangelizar, pero ahora tengo que trabajar. ¿Cómo le hago para evangelizar? Pues lo que hacía, él tomaba su Biblia, buscaba lo que el Señor le guiara a leer, y entonces le hacía una pregunta a sus compañeros cada vez que entraban al turno. Le decían, oye, ¿qué opinas acerca de la justicia? ¿Qué opinas acerca de la libertad? Y entonces sus compañeros iban a trabajar, lo iban pensando, y ya cuando salían le tenían su respuesta. Y en ese momento él aprovechaba para evangelizar. Él no era el mejor predicador, él no era el mejor orador. Lo que sí él era muy bueno era orando.
era así de rodillas como comenzó un avivamiento. Y ese crecimiento fue de una manera exponencial. La primera vez que sucedió esto, los avivamientos no se planean, los avivamientos simplemente suceden. De una reunión, el Espíritu Santo empezó a sentirse, a hervir, el fuego se empezó a expandir. Y un servicio que se supone que empezaba a cierto tiempo, siguió. La gente que llegaba sentía inmediatamente el Espíritu Santo, sanaba. La gente que llegaba con tristeza se iba con gozo. Y eso se iba repitiendo y se dieron cuenta que era cuando él oraba, cuando esto sucedía. Entonces, hubo muchas personas que querían esto. En ese entonces no existía el WhatsApp, no existían redes sociales. De boca en boca se iba compartiendo la palabra de Dios que esto iba sucediendo. Pero ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasó con Evan? Lo que pasó fue que este crecimiento fue tan grande que él no comprendió qué es lo que tenía que hacer. Nosotros como cristianos vamos a experimentar muchas cosas. Y como experimentó Daniel en una sociedad que no le permitía adorar al Señor, ¿cómo podemos nosotros ser rebeldes contra la sociedad, pero fieles con Dios? Nosotros tenemos que ir creciendo de una manera que el Señor permita que nosotros vayamos creciendo de esta manera. Imagínense que nosotros somos Daniel, en esa sociedad donde está prohibido adorar a nuestro Dios, donde solamente deberíamos adorar al Rey. ¿Cómo hacerlo de una manera en que se pueda hacer? Daniel esto no lo enfrentó de la noche a la mañana. Él tuvo una vida para prepararse para ese momento, donde iba a desafiar a un rey, donde iba a ser lanzado al foso de los leones. Pero esa preparación fue continua y diaria. Nosotros a veces como cristianos queremos tener un crecimiento exponencial, pero el crecimiento, déjeme decirle una cosa, el crecimiento duele. El crecimiento duele. Nosotros lo experimentamos desde pequeños, pero tal vez no lo recuerden, pero cada vez que íbamos creciendo, nos dolía. Cuando ustedes van al gimnasio, cuando hacen ejercicio, ¿qué pasa con los músculos? Cuando son expuestos a cierto esfuerzo, duele. El crecimiento espiritual también duele. Pero la recompensa es mucho mejor. Cuando nosotros empezamos a servir al Señor, parecería que es una recompensa que no se ve a corto plazo, sino es a largo plazo. Pero nosotros, como ya estamos acostumbrados con el WhatsApp, con el Facebook, a todo, a recibir recompensas instantáneas, queremos que también funcione así el Señor. Y el Señor no funciona de esa manera. Nosotros debemos ir creciendo de una manera continua y estable. Hay veces que como cristianos, como les decía, como seres humanos llegamos a esa etapa que se llama la madurez. Y hay veces que nosotros damos por hecho que ya somos cristianos maduros. Y no es cierto. Tenemos que ir creciendo cada día más y mejor. Ahorita que vi a los chicos aquí, me recordó un poquito la historia, mi historia, de cómo me ven el día de hoy aquí. Ustedes pensarán que como soy hijo del pastor, es como por inmediato que uno va a ser también pastor. Pero no, el Señor tiene un trato especial con cada uno de nosotros. Y yo mi trato con el Señor, yo acepté al Señor en mi corazón hasta que fui adolescente a los 17 años. 17 años me tardé para aceptar al Señor en mi corazón. Pero todo es parte del crecimiento. Les digo, yo aquí llegué a aprender música, aprendí a tocar la guitarra. Eso fue como a los 15 años y fue mi primer grupo de alabanza. Y yo aprendí a tocar guitarra. Pero al grupo que yo llegué a la iglesia, casa de oración, ¿qué creen? Había 4 guitarras. Entonces yo ya no podía hacer la guitarra, porque había gente que ya tenía más tiempo que yo, que tocaba mejor. Pero ¿qué creen? Había un espacio que era el bajo. Nadie quería tocar el bajo. Entonces dije, yo quiero ser parte, de todos modos, ser parte de la alabanza, me voy a cambiar al bajo. Y ahí fue donde desarrollé otra habilidad. Después, ¿qué creen? Ya había muchos músicos. Y después ya no me tocaba tocar. Pero ¿qué creen? Había un lugar en el sonido. Nadie quería moverle atrás al sonido. Y ahí me moví. En la iglesia, en el servicio del Señor, hay muchos lugares donde servir. A ustedes, tal vez muchos quisieran estar en este lugar. Hay otros que no les gustaría estar en este lugar. Pero para servir al Señor hay muchas oportunidades. Y necesitamos que cada uno de nosotros vayamos experimentando todo este crecimiento y que no nos quedemos
limitados a lo que nosotros pensamos que podemos hacer. Ahorita igual me dio mucho gusto ver a mi hermana Ruth cantando. Yo le conocí ese don y me da mucho gusto verla haciendo esto. ¿Por qué? Porque estos lugares que parecerían que ya están ocupados, siempre necesitamos más. Músicos necesitamos más, pastores necesitamos más. La mies es mucha y los obreros son pocos. Ustedes tienen una pequeña y muy grande responsabilidad, que ustedes son los sacerdotes, las sacerdotas en su hogar. Tienen una mini iglesia y ustedes tienen esa responsabilidad. Ustedes vienen a este lugar para aprender y compartir en su hogar. Recordemos que la familia es la unidad, es la fuerza de una iglesia. Familias fuertes hacen iglesias fuertes. Iglesias fuertes hacen naciones fuertes. Regresando a la historia de Evan ahí en el avivamiento de Gales, lo que pasó fue que, pues fue increíble lo que pasó en el avivamiento. La gente cambió su manera de pensar. Imagínense que se fueron a la quiebra todos los bares. ¿Por qué? Porque ya nadie tomaba. Los prostíbulos se fueron hacia abajo porque las prostitutas se arrepintieron y ya no había clientes. Y después se quedaron sin chamba los abogados y los policías porque toda la gente se portaba bien. Fue tan grande el avivamiento que hubo otro pastor, un pastor de la calle de Azusa, que le escribió a Evan y le dijo: oye, yo quiero lo que tú tienes, ¿cómo le hago? Evan solamente le compartió lo que dijo: pues yo no sé cómo sucedió, yo solamente adoro al Señor. Y es lo que hace que crezca este avivamiento. El avivamiento de Gales se esparció por todo el mundo. Ahora, ¿qué está pasando con nosotros como cristianos? ¿Estamos creciendo o nos estamos quedando estancados? El crecimiento no solamente es espiritual, también es un crecimiento íntegro, porque somos unas personas íntegras. Crecemos en sabiduría tanto de la Biblia como de nuestro trabajo. Ahora nosotros tenemos una responsabilidad mucho más grande. Ahora debemos saber, pastores, que debemos ser profesionistas. Porque antes nuestros antecesores fueron grandes pastores, pero no tuvieron las mismas oportunidades que nosotros tuvimos. Mi tío abuelo fue minero, pero tuvo un gran ministerio. Dios me está permitiendo a mí tener ahora conocimientos humanos de ciencia y también me toca ser pastor. Tenemos ahora una responsabilidad más grande. Dios nos está dando mejores oportunidades, pero también es para que nosotros hagamos mejor las cosas. Este crecimiento no debe parar. Y si usted dice: no, pues yo ya hice lo que tenía que hacer, déjeme decirle que no es cierto. Este crecimiento sigue, porque si la única manera en que usted me puede decir que ya lo logró es que llegue a la altura de Jesús. Es ahí cuando usted ya puede parar. Si no, tiene que seguir trabajando. Ahora vamos a ver, vamos a analizar un poquito de la armadura, porque aquí el apóstol Pablo nos habla acerca de esta armadura, pero vamos a ver para qué funciona. En Efesios 6:14 decía: ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y a mí me gustó mucho aprender en Inglaterra conocí de realmente los caballeros de la Edad Media. Me tocó ir al Museo de Leeds, donde tuve la oportunidad de ver las espadas, las armaduras, y es algo increíble de ver que sí había caballeros de verdad, ¿no? Y bueno, el cinturón, aquí en esta parte, parecería que el cinturón no tiene como que mucha función. Uno diría: no, pues nada sirve para sostener los pantalones. No, los cinturones también mantenían la armadura ajustada y lista para la batalla. Sin él, las espadas no tenían dónde sostenerse y los movimientos se volvían torpes. Así es lo mismo con nuestra vida. Si nosotros no tenemos la verdad para que nos guíe, lo demás se va a desmoronar. Por eso debemos tener la verdad, que es la palabra de Dios, para que nos guíe. Después tenemos en Efesios 6, ahí en el mismo 6:14 dice: vestíos con la coraza de justicia. La coraza es lo que protege el pecho y el corazón de un caballero. Sin ella, un golpe en el torso sería fatal. Nuestra coraza en la batalla espiritual es la justicia de Dios. No es nuestra propia justicia, porque todos hemos pecado, lo dice en Romanos 3:23, sino que es la justicia por medio de Cristo, por la cual vivimos en santidad. Después tenemos en el 6:15 dice: y calzados los pies con apresto del evangelio de paz.
Ningún caballero puede pelear sin el calzado adecuado. ¿Creen que podrían los caballeros pelear descalzos? No, porque necesitan ellos tracción para poder... ellos estaban en el barro, estaban en el caos del campo de batalla, y si ellos tropezaban, el enemigo podía tomar ventaja y atacarlos. Lo mismo pasa con nosotros. Debemos tener un calzado que nos permita avanzar en el camino, no retroceder. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer como cristianos. Y ahora dice, llevar la paz de Cristo a donde vayamos. Nosotros somos cartas abiertas, donde quiera que nosotros nos movamos. Si la gente que está a su alrededor en su trabajo, la gente que lo conoce, no sabe que es cristiano, algo está haciendo mal, hermano. Nosotros no debemos decir que somos cristianos, debemos demostrar que somos cristianos. Ahorita recientemente me pasó de que, ahorita regresé a ser maestro en la universidad, y me pasó de que unos alumnos me empezaron a preguntar acerca de religión. Me preguntaron de que si en mis viajes he visto diferentes religiones y todo esto. Y de la manera en que lo hablaba, una de mis alumnas me preguntó, me dijo, pero usted es cristiano, ¿verdad? Y le digo, sí. ¿Cómo sabes? Dice, porque yo también soy cristiano. Dice, y se siente de la manera que habla. Entonces, cuando nosotros demostramos ser cristianos en cualquier parte donde nos movamos, se va a sentir. El Señor y el Espíritu Santo está con nosotros. Debemos ser esa paz que requiere el mundo. Después tenemos el escudo de la fe. Dice, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del enemigo. Cuando estaban en batalla, los caballeros eran atacados con flechas encendidas. Sin un escudo no tenían oportunidad de sobrevivir. En la vida cristiana, nuestro escudo es la fe y no está exenta de estos ataques. Por eso el Señor nos dota de esa fe. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por un desierto? Desierto que pueden ser enfermedades, que pueden ser tristezas, que pueden ser amarguras. Cada uno de nosotros tiene que atravesar un desierto, pero ese desierto no lo caminamos solo. Y déjenme decirle otra analogía que me gustó cuando estaba investigando todo esto. Si nosotros pensamos que este crecimiento es individual, estamos errando. ¿Por qué? Si nosotros pensamos en nuestra vida espiritual como si fuera un arbolito, ese arbolito lo vamos a hacer que se riegue con la palabra de Dios, con el Espíritu Santo, y va a ir creciendo. Pero si usted se ve como ese solo arbolito, déjeme decirle que el enemigo lo va a atacar. Pero si usted se ve como una iglesia, piense como la iglesia como si fuera un bosque. ¿Qué hace un bosque? Cuando un árbol crece solo, sus raíces están hasta cierto nivel, pero cuando crece un árbol dentro de un bosque, los demás árboles lo van protegiendo. Lo mismo pasa con la iglesia. Ninguno de nosotros puede ser un verdadero cristiano estando aislado. Dios nos enseña, la palabra nos explica que debemos congregarnos, que tenemos que crecer como iglesia. Así nos vamos protegiendo uno del enemigo. Estamos orando uno por otro. Y es así como podemos crecer como un bosque. Si usted se siente aislado, su crecimiento puede ser que sí crezca, pero cuando vengan los vientos fuertes, cuando vengan las tormentas, va a ser arrancado. Por más que quiera hacerlo, un solo árbol no puede aguantar una tormenta. Un bosque puede hacer cualquier cosa. Y así debe ser esta iglesia, cielo y tierra nueva. Debe ser un bosque en lo cual unos estemos protegiéndonos al otro, porque somos hermanos que vamos en crecimiento. Y ¿saben? Cuando estuve en el extranjero, siempre me hacían la analogía del mexicano, que es como el cangrejito que no deja que el otro crezca, ¿no? Pero me di cuenta de que hay otra frase que es muy cierta, y es que a un mexicano te gusta ver progresar al otro, pero no le gusta que progreses más. No le gusta que progreses más que él. Que el otro progrese, pero no más que él. Y ese es un pensamiento que vi que es muy real. Y esto no debe repetirse aquí entre cristianos. Hay ministerios para todos. Hay ministerios para dar y regalar. Yo creo que al pastor le encantaría no tener que estar tocando la batería, sino estar haciendo otras cosas. Pero necesitamos que alguien se suba a la batería, porque tiene que ser eso. Es parte de... Yo creo que cada uno de ustedes tiene una habilidad que todavía no descubre, que es para alabar al Señor.
Algunos son buenos administrando, otros son buenos moviéndole a la consola, otros son buenos predicando. Pero si tú no lo buscas, si no quieres ese crecimiento, ¿cómo lo vas a descubrir? Le digo, si no hubiera habido esa oportunidad de yo irme moviendo de instrumentos, de ir conociendo diferentes ministerios, el crecimiento que yo hubiera tenido sería solamente en una sola área. Pero ese crecimiento que el Señor me permitió fue para llegar a otro nivel. Y déjeme platicarle este testimonio. Cuando yo era adolescente, una pastora me dio una palabra. Me dijo que iba a salir a las naciones a predicar. Y eso se cumplió, pero no de la forma que yo esperaba. Cuando te dan esa palabra, yo como joven lo que me imaginaba es, pues la iglesia me va a elegir como evangelista, me va a pagar todo y me va a mandar a las naciones. Y eso era lo que yo pensaba en ese entonces. ¿Creen que pasó de esa manera? No. El Señor utilizó otra manera, su manera. La manera en que el Señor me mandó a las naciones fue utilizando mi carrera. Utilizó mis conocimientos como ser humano, como científico, para que me llevara a otra nación. Y estando allá, yo sentí el llamado de empezar a servirle de otra manera, que ni siquiera yo me imaginaba que era lo que Él quería. Cuando llegué a Cardiff, a Gales, el Señor toca mi corazón. Me fui en una muy mala época, me fui durante la pandemia. Entonces, cuando recién salimos de la pandemia, que ya dejan salir, un día voy caminando hacia el gimnasio, cuando de repente empiezo a escuchar música cristiana. Y recuerdo la canción era No hay lugar más alto. Y empiezo a escuchar y dije, caray, ¿cómo aquí se va a escuchar en español una alabanza, no? Tengo que encontrar de dónde proviene. El gimnasio estaba en una plaza comercial, entonces me puse a buscar dónde venía y estaban en un local. Resulta que era una iglesia latina, latinos en Reino Unido que se estaban reuniendo para tener su primer culto. Llegué justo en el momento indicado, llegué y les digo, ¿puedo pasar? Y pues primero se sorprendieron, dijeron, ¿hablas español? Claro que sí. Y ya entramos, tuvimos nuestro primer servicio y ya después me presenté con el pastor y ya le digo, ¿sabe qué, pastor? Yo quiero ayudarle en lo que pueda. Y me dice, pues, ¿qué sabes hacer? Cuando le di todo mi currículum de lo que sabía hacer, dice, justo era lo que estaba esperando, es lo que le pedí al Señor. Lo que me quería, el nuevo ministerio que el Señor tenía para mí, me convertí en intérprete. Yo lo que hacía era, el pastor predicaba en español y yo predicaba en inglés. Porque había tanto ingleses que escuchaban y llegaban y decían, ¿qué pasa aquí, no? Y querían escuchar. Entonces, él predicaba en español y yo predicaba en inglés. Después invitaban pastores ingleses y ellos predicaban en inglés, yo predicaba en español. Y fue un ministerio que el Señor fue desarrollando en el momento. Pero si yo no hubiera tenido el crecimiento, si yo no hubiera venido aquí a aprender a adorar, si yo no hubiera aprendido también, aprendí a limpiar, aprendí a ser humilde, aprendí a predicar, aprendí a leer la Biblia en inglés, no hubiera podido servir en el momento que el Señor me quería. Ese crecimiento también viene en tu vida. Van a llegar oportunidades donde el Señor va a ocupar tu vida. Yo creo que ya han llegado oportunidades donde el Señor quiere que hables de su palabra, pero tú le dices, no, Señor, es que no estoy listo. Pero el Señor te puso en ese lugar y quiere que ese crecimiento que tenemos, venimos todos los domingos para aprender de su palabra. Venimos cada fin de semana para volvernos mejores personas. Y sabe, no solamente es para eso, el crecimiento espiritual nos ayuda a encontrar nuestro propósito, para que lleguemos a una vida plena. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que encontremos nuestro propósito. Y a través de este crecimiento, sirviendo en la obra del Señor, es como lo vamos a encontrar. Mis hermanos, yo podría ser el mejor ingeniero del mundo, pero yo no puedo ser feliz si no estoy sirviendo en la obra del Señor. Esa es mi plenitud. Y yo le dije al Señor, Señor, tú me estás dando mucho y yo te voy a dar mucho. Si tú me das esto, yo te voy a dar aquello. Y el Señor es bien fiel y Él cumple. Y ahorita el Señor me va a permitir volverme a ir, porque mi ministerio ya vi que tiene que ser algo internacional. Es un ministerio que me tengo que llevar conmigo, que tengo que estarme moviendo. Mis hermanos, ¿cuántos quisieran irse conmigo? Necesitan ir creciendo espiritualmente para que vayamos a hacer lo que el Señor quiere. Me tocó ver que Inglaterra, que era un país del cual ellos nos mandaban misioneros a América, ahora se volvió un país frío. Ya las iglesias vacías. Las iglesias las tienen que vender
porque ya no hay gente que vaya a esos lugares. Las iglesias se convierten en hoteles, se convierten en bares, se convierten en restaurantes, porque la gente ya no va. Entonces ahora nos toca regresar y volverles a hablar de la palabra, la que ellos nos compartieron. Ahora hablarles de lo que ellos nos compartieron, que el Señor sigue siendo vigente, que el Señor los ama, que ya no... Y bueno, vienen muchas situaciones. Imagínense, mis hermanos, yo como cristiano nacido aquí en Pachuca, que pues tenemos una sana doctrina, de repente verme con nuevos pensamientos. Por ejemplo, allá me tocó tener compañeros que eran transexuales, compañeros que eran no binarios, compañeros que eran gays, cosas que aquí no vemos. ¿Cómo hablarles del Señor a este tipo de personas? ¿Cómo demostrarles que el Señor las ama y que están viviendo en pecado sin ofenderlos? Son nuevos retos que vienen para la iglesia y que tenemos que tener listos para ver qué vamos a hacer. Mis hermanos, no es solo la responsabilidad del pastor estar preparado. Él tiene que ir creciendo, pero también su iglesia, porque ustedes van a ser sus guerreros. Cuando vienen las dificultades, la iglesia tiene que salir junta a pelear. Vamos a orar cuando haya necesidades, cuando haya... Todos salimos como una sola unidad. Y vamos a seguir. El siguiente punto dice que el yelmo de la salvación. Dice, tomad el yelmo de la salvación. El yelmo es un casco que un caballero usaba para proteger su cabeza de los golpes letales. Sin él, un solo ataque podía acabar con su vida. Nuestra mente es un campo de batalla y el enemigo siempre va a intentar atacarnos con dudas, con temores y pensamientos negativos. Pero cuando tenemos la seguridad de que nuestra salvación está en Cristo, nuestra mente está protegida. Nosotros no solamente venimos a este lugar a adorar y bendecir al Señor, sino también venimos por protección, para poder entender qué es lo que está pasando en el mundo, qué es lo que está pasando. Después tenemos la espada del Espíritu, dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Finalmente, un caballero no solamente se defiende, porque todo lo que estuvimos hablando era de defensa. También tenemos un arma, que es la espada. Y nuestra arma es la palabra de Dios. Y esta no nos sirve solamente para defendernos, sino para atacar y avanzar en la batalla espiritual. Cuando Jesús fue tentado, Él utilizó la Escritura para derrotar al diablo. Mis hermanos, nosotros somos una iglesia que ama al Señor. Estamos protegiéndonos unos a otros, pero también tenemos que salir al campo de batalla, a atacar, a conquistar el territorio que nos han robado. Muchos de nuestros hermanos estuvieron un día aquí con nosotros y el enemigo tocó su corazón, lo endureció y ya no están con nosotros. Ellos son los primeros que debemos reconquistar, los que ya estuvieron aquí y se fueron. Y tenemos un campo bien enorme que conquistar. Pachuca es un lugar donde el Señor quiere que haya bendición, donde quiere que haya un avivamiento. México tiene la promesa de un avivamiento. ¿Qué evita que ese avivamiento no empiece aquí? Nosotros debemos ir creciendo de una manera en que el Señor nos vea y nos vea listos para poderle dar. Y ¿saben? Parte del crecimiento, ahorita me regresaba a mi mente. Por ejemplo, el crecimiento, nosotros como padres fomentamos a los hijos para que tengan un crecimiento en todos los aspectos. Y hay veces que nosotros en ese crecimiento que queremos que tengan, tenemos una manera equivocada de castigar. Hay veces que los castigos que como padres imponemos pueden dañar. Por ejemplo, imaginémonos los castigos que hacen en el ejército. Por ejemplo, si alguien hace una equivocación, ¿qué lo hacen hacer? Pues abdominales, que lo haga sentadillas y todo eso. Pero es un castigo que ayuda. Al final ese soldado se vuelve más fuerte. Nosotros a veces como padres, cuando castigamos a nuestros hijos, los castigamos de una manera equivocada. Lo castigamos, digamos, orando. Los castigamos que vengan a la iglesia. Esos no son castigos, esos son deleites. Los castigos que como padres pongamos tienen que ayudarles, como tipo en el ejército, a que se vuelvan hijos más fuertes. Ese es un buen castigo, no el castigo que daña. El Señor quiere que nosotros como cristianos vayamos creciendo de una manera plena, de una manera íntegra. ¿Saben? Nosotros somos esos guerreros. El Señor quiere que nosotros crezcamos y que peleemos la buena batalla.
pero no estamos trabajando solos, tenemos esta iglesia. ¿Cuántos de nosotros nos hemos puesto a orar de manera conjunta? Ayudamos a los proyectos que tiene el pastor. A veces parecería que estamos en la batalla solos, que no tengo quien sea mi escudero, quien sea el que está atrás de mí, cubriendo mi retaguardia. Parecería que voy solo contra la batalla. Y no es cierto, somos una iglesia. Cada vez que hay una dificultad, la iglesia debe ser el primer lugar donde debemos llegar. Porque ahí están mis hermanos, ahí están mis compañeros de batalla. No vamos a dejarnos. El enemigo va a hacer todo lo que va a hacer, va a atacarnos de diferentes maneras. Hay veces que el enemigo usa a nuestra propia familia para poder evitar ese crecimiento. Nos pone los peros de que, ¿sabes qué? Por ejemplo, los hijos, de que ya no quiero ir a la iglesia, que ya no quiero. ¿Cómo vamos a vencer esas dificultades? Solamente creciendo en el Espíritu Santo, pidiéndole ayuda al Señor. Debemos ser muy, muy sabios para hacer esa conexión entre Dios y nuestra familia. Cada uno de ustedes tiene una responsabilidad bien enorme. Y el día de hoy estuvimos viendo toda la coraza, todo el uniforme que lleva un buen cristiano. Y ahora mi pregunta es, ¿qué te falta a ti? ¿O qué tienes? Tal vez tengas el cinturón, pero te falta la coraza. O tal vez eres bien bueno defendiendo, pero te da miedo atacar. Mis hermanos, tenemos que ser esos soldados. El momento de atacar es hoy. Por eso debemos estar preparados. Y para mí es bien importante compartirles esto, porque al final de la historia de Evan, este hombre que fue utilizado grandemente por Dios, que su crecimiento fue exponencial, él terminó su vida de una manera muy triste. Una mujer que fue utilizada por el enemigo nubló su mente, le hizo pensar que otros cristianos estaban aprovechándose de él, que el avivamiento ya se había terminado, y gracias a que él no se dejó guiar por la iglesia, sino que se quedó solito, terminó muy mal. Alguien que fue instrumento de un avivamiento terminó solo, triste y sin familia. Nosotros debemos aprender de estos errores. El crecimiento se hace en comunidad. Nosotros somos parte de Cielo y Tierra Nueva. Cielo y Tierra Nueva es parte de la ICIPAR. Todos somos hermanos y este crecimiento va a permitir que nosotros hagamos la gran comisión. El tiempo es ya. Cada vez estamos viendo la situación que se está poniendo más difícil, los momentos están siendo, pero lo mismo les digo, por eso el Señor nos está permitiendo tener estos tiempos de capacitación. Estos son tiempos buenos, son tiempos de engorda, tiempos de estar preparándonos para el momento malo. Va a venir un momento malo, donde nuestra fe va a ser probada. Por ejemplo, finalmente comparto este último testimonio. Cuando yo era practicante, mi jefe de ingeniería, él me odiaba por ser cristiano. Decía que los cristianos están bien locos. Y él quería humillarme, pasara lo que pasara. Y un día me dice, ¿sabes qué, Alan? Hoy tu única tarea es llenar esta máquina con aceite. No sé cómo le hagas, pero quiero mi máquina llena de aceite porque vamos a hacer unas pruebas y necesita estar funcionando. Ok, entonces voy con el de mantenimiento y le digo, oye, ¿me puedes dar primero dame un tambo de aceite? Porque al parecer necesito 2 y necesito una bomba para poder cambiar del tambo a la máquina. Y me dice, ¿sabes qué? No tenemos. Las bombas están siendo utilizadas. Dice, ¿te puedo dar uno manual? Y yo, ok. Y le digo, bueno, ¿me puedes llevar el tambo a la máquina? Me dice, no tenemos montacargas ahorita. Dice, vas a tener que empujarlo. Pues ahí me tienen empujando el tambo, haciéndolo manualmente. Y hago eso, y ¿qué creen? Se acaba el tambo y solamente llevo como el 10% de la máquina. Y aparte, eso fue un viernes. Yo los viernes regresaba aquí a Pachuca para estar el fin de semana en la iglesia y todo. Entonces él me dijo, no te vas a ir hasta que acabes, que se llene. Entonces yo dije, ay Señor, este hombre nada más quiere humillarme. Entonces me fui a la hora de la comida y me dice, Alan, no te vas a ir si no está lleno eso. Y digo, ¿sabes qué? Yo creo que el Señor me va a ayudar. Me dice, ¿cómo crees que tu Dios te va a ayudar? Dice, no tienes ni el 10% del aceite. No te vas a ir hoy. Y yo, y ahí es donde entra tu fe, ¿no? Señor, ayúdame. Sé que tienes muchas otras cosas importantes que hacer, pero soy tu hijo. Por favor, ayúdame a que no quede exhibido. Ayúdame a demostrar tu poder.
En lo que estábamos platicando, que llega el de mantenimiento corriendo y me dice, oiga, ingeniero, ¿yo qué pasó? Dice, córrale, es que su máquina está tirando aceite. Yo, caray, voy corriendo a ver, ya la máquina estaba llena de aceite. Gloria a Dios. No fui yo, fue el Señor. Gloria a Dios. La multiplicación en lugar de ser de panes, para mí es mi milagro de la multiplicación de aceite. El ingeniero no tuvo ni cómo decirme. Le digo, bueno, yo nada más le dije, bueno, ahí está el poder de mi Dios. Tú viste hasta donde estaba, en un ratito se llenó la máquina de aceite. Tú viste que yo no lo hice, lo hizo Dios. En cosas tan chiquitas como esas, el Señor está respaldándonos. Pero nosotros tenemos que tener esa fe. Esa fe que a veces, les digo, solamente puede crecer cuando atravesemos esos desiertos, enfermedades, necesidades, pérdidas. Pero no los atravesamos solos. Llevan un bosque que los está cubriendo. Y así se puede hacer. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre bendito, Señor, en esta tarde, Señor, hemos hablado del crecimiento. Y Padre, de verdad te somos muy agradecidos, Señor, porque tú has permitido que esta iglesia vaya creciendo, Señor, a un ritmo increíble, estable, Señor. Y yo te pido, Señor, que esta iglesia, Señor, pueda ser punto de referencia, Señor, que pueda ser punto de partida para nuevas generaciones, Señor, de siervos tuyos, Señor, que te traigan, Señor, un corazón dispuesto, un corazón humillado, Señor, para poder servirte de la mejor manera. Señor y Padre bendito, Señor, queremos, Señor, que tú tomes el control de esta iglesia, Señor, y que tus manos, Señor, toquen el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, que ellos sepan que el crecimiento no para, Señor, que no importa la edad, que no importa lo que esté pasando en su vida, Señor, tú quieres que ellos vayan aprendiendo más de ti, Señor. Padre bendito, tú nos bendices en todas las áreas, Señor. Si nosotros te ponemos a ti, Señor, tu reino primero, Señor, tú nos vas a bendecir en las demás áreas, Señor. Padre, yo te pido que esta iglesia, Señor, crezca aún más, Señor. Que mis hermanos, Señor, puedan tener más dones espirituales, Señor. Que ellos puedan ver que al servirte, Señor, este crecimiento los bendice en muchas áreas de su vida, Señor. Fortalece a cada uno de ellos, Señor. Y que esta tarde, Señor, no nos vayamos con el corazón igual, Señor, sino que tengamos este reto personal, Señor, de que somos guerreros y que debemos estar listos para la batalla, Señor. Cuando sea el momento, Señor, de compartir tu palabra, que usemos las palabras adecuadas, Señor, que tu Espíritu Santo nos pueda guiar, Señor, a compartir la verdad. Padre bueno, Señor, te doy gracias, Señor, por la vida de mis hermanos, Señor, y te pido que tú les sigas bendiciendo en gran manera, Señor. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, dejo el lugar a mi hermano. Muchísimas gracias por la invitación y el Señor les bendiga.